Bendiciones y saludos, queridos hermanos en Cristo. Les saluda su hermana María Cebes. Bueno, como siempre, una gran bendición reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para compartir su palabra y aprender cada día más de ella. Bueno, les comparto el título del tema de este día, que se titula El falso profeta. ¿Por qué un tema como este? Porque, bueno, gracias a estos medios de comunicación, redes sociales, la tecnología, pues ahora tenemos la facilidad de escuchar muchos temas, ah, conferencias, predicadores, conferencistas. Bueno, se puede decir, ha abierto la puerta al mundo para aprender cada día más, pero tenemos que tener cuidado de no confundirnos, ¿verdad? De saber identificar quién realmente viene de parte de Dios, quién habla de parte de Dios. Hoy vamos a conocer lo que es en realidad un profeta y un falso profeta. Gloria a nuestro Dios, que siempre pues nos defiende de cualquier acechanza del enemigo que pudiera estar turbando nuestro crecimiento espiritual, nuestra mente y nuestro corazón, recibiendo mensajes equivocados. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, para eso vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 11 al 13. Y la palabra del Señor nos dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Bueno, aquí el Señor dice que habrá muchos falsos profetas. Bueno, queridos hermanos, primero que nada vamos a saber qué es lo que es un profeta. ¿Qué es lo que es un profeta para poder identificar a los que son falsos y verdaderos, verdad? Vamos a ver lo que es un profeta. Un profeta es persona inspirada por el Espíritu Santo que recibe una palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes respecto a una cuestión siempre que tiene que ver con la justicia social y la fidelidad a Dios. Bueno, fíjese lo que es. Aquí un profeta es una persona inspirada por el Espíritu Santo, que recibe una palabra, un mensaje de parte de Dios para transmitirla al pueblo. Y que siempre este mensaje, esta palabra, pues va siempre respecto a la justicia de aquí de la tierra, y la justicia social y la fidelidad a Dios. Bueno, así es como vamos a identificar un poquito lo que es un profeta. Bueno, vamos vamos a tomar a un gran profeta del Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas, Jeremías, queridos hermanos. Y para eso vamos a ir aquí, a el libro de Jeremías, capítulo 1. Y aquí la palabra del Señor nos dice en el capítulo 1, versículo 4, dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Ay, qué hermoso. Aquí el Señor nos dice por medio del profeta Jeremías que antes de darnos la vida, dice: antes de darte la vida ya te había yo escogido. Antes de que tuvieras vida, ¿verdad? Ya te había yo escogido. Antes de que nacieras ya te había apartado para que fueras profeta de las naciones. Bueno, ese es el llamado de Jeremías, pero también el de nosotros personalmente. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, es un profeta del Antiguo Testamento, gran profeta Jeremías. Entonces, a él el Señor dice que lo escogió desde antes de que tuviera vida, desde antes de la concepción, ¿verdad? Desde antes de que naciera ya lo había apartado para ser
profeta de las naciones. Y mire lo que dice aquí en Jeremías capítulo 1, versículo 9 a 10, dice, entonces el Señor extendió la mano sobre mí y me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos, naciones, para que arranques, derribes, para que destruyas y demuelas, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Bueno, en pocas palabras, un profeta es el que anuncia la buena nueva y denuncia el pecado, ¿verdad? Aquí le dice el Señor, hoy deposito mis palabras en tus labios y te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para que arranques, derribas, para que destruyas y demuelas y también para que construyas y plantes, o sea, que tanto para denunciar como para proclamar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que un profeta anuncia el reino de Dios, prepara el camino de Dios, pero también denuncia el pecado. Un gran profeta, Jeremías, del Antiguo Testamento. Un poquito más adelante de este mensaje vamos a ver un poquito más de él. Y mire, aquí ese es el profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, pero ahora vamos a ver, se puede decir, a uno de los grandes profetas, el último profeta de la santa palabra de nuestro Dios, que pues en tiempos de Jesús, Juan el Bautista, ¿verdad? Y fíjese lo que en sí era Juan el Bautista aquí en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 8, la palabra del Señor nos dice, hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino que era enviado a dar testimonio de la luz. Palabra del Señor. Fíjense aquí lo que dice Juan. Hubo un hombre llamado Juan que fue enviado a dar testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero fue enviado a dar testimonio de la luz. Entonces, aquí también, pues como decíamos, un profeta es el que anuncia y el que denuncia, el que anuncia la buena nueva. Y Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 1 decía, vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. El llamado de Juan era preparar el camino del Señor, preparar el camino de la salvación a aquellos que eran bautizados por Juan Bautista, ¿verdad? Pero les decía, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse porque ya está cerca el reino de Dios. Pero como les decía yo, el profeta anuncia la buena nueva, ¿verdad? Anuncia el reino de Dios, anuncia a nuestro Señor Jesucristo, pero denuncia también el pecado. Juan Bautista en Marcos 6:18 le dijo al rey Herodes, le dijo, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Palabra del Señor. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Juan alcanzó a bautizar cientos de personas en su poca estadía aquí en la tierra. Preparó bastante bien el camino del Señor, un hombre de ayuno, de oración, ¿verdad? Pues en sí, ¿qué les puedo decir? Preparó bastante bien el camino del Señor, pero también denunció el pecado y al denunciar el pecado le costó la vida, ¿verdad? Por decirle al rey Herodes que no debería de tener como mujer a la mujer de su hermano, pues eso le costó la cabeza con el dolor del rey Herodes, porque en realidad él no quería hacer eso, pero en sí ese es el verdadero profeta, un profeta real, aquel que anuncia el reino de Dios, aquel que prepara el camino de Dios, aquel que anuncia el amor de Dios
¿verdad? Pero que denuncia también el pecado. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, dejen el pecado, pero también denuncia aquello que no es agradable a Dios. En pocas palabras, así como a Juan Bautista, cuando usted y yo decimos, bueno, en sí es el llamado de todo bautizado. Estamos llamados a ser profetas, reyes y sacerdotes, ¿verdad? O sea, de anunciar a nuestro Señor Jesucristo, pero también denunciar el pecado. Y eso pues obviamente nos va a traer persecución. Que la gente se aleje de nosotros y que pues nosotros cuando les hablamos a las personas de Dios, ¿verdad? Pues huyen de nosotros. A veces, pues como dice, nadie es profeta en su propia casa. Y muchos de nosotros sufrimos de que nuestros esposos, hijos y familiares sufren de Diosfobia. Nomás les abre uno de Dios y corren, ¿verdad? Las personas pues más cercanas a nosotros muchas veces son los que pues en realidad no escuchan los mensajes de Dios que vienen pues de nosotros que a veces somos llamados a proclamar la palabra de Dios, pero aún así creemos que nuestro Dios, como dice su palabra, no regresa vacía, sino que da su fruto a su debido tiempo. Así sea y así será. Bueno, queridos hermanos, pues a nosotros no creo que nos decapiten, que nos corten la cabeza, pero sí hay un precio para que el profeta, ¿verdad? Obviamente Jesús fue perseguido y también nosotros lo seremos, pero más grandes son las bendiciones que las persecuciones. Gloria a nuestro Dios. Ahora que ya sabemos lo que es un profeta, vamos a identificar a los falsos profetas para que Dios nos dé la gracia de tomar lo bueno de aquellas personas que dan profecía, que predican, y desechar lo malo. Bueno, en sí, como decía, falso quiere decir contrario a la verdad. Falso, una persona no verdadera. Eso es lo que es. Entonces, como decía Mateo 24:11, aparecerán muchos falsos profetas. Aparecerán muchos, no uno. El título del tema es el falso profeta, pero aparecerán bastantes, muchos falsos profetas. Bueno, queridos hermanos, y también aquí vamos a ir a Hechos 20, el capítulo versículo 29 al 30, y San Pablo nos dice, sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Palabra de Dios. ¡Wow, hermanos! Entre ustedes mismos, entre la misma iglesia católica, entre los mismos creyentes católicos y todas las denominaciones, se levantarán muchos falsos profetas, se levantarán personas que hablarán mentiras para que la gente los siga, queridos hermanos. A nosotros nos encanta que nos hagan cosquillas en los oídos, pero tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros escuchamos, vemos. ¿Por qué? Porque si no estamos bien adentrados a la palabra de Dios, podemos confundirnos. Miren, queridos hermanos, la palabra de nuestro Dios, les voy a decir una cosa, la palabra de Dios fue escrita por personas inspiradas por el poder del Espíritu Santo. Y también nosotros, cuando leemos, escudriñamos y proclamamos la palabra, tenemos que estar bajo la unción del Espíritu Santo. Y usted y yo también, cuando la escuchamos y pues la escudriñamos, ¿verdad? Todo tiene que ser bajo la unción del Espíritu Santo para que todo sea comprendido, entendido y llevado a cabo conforme la voluntad de Dios y no conforme la carne, ¿verdad? Y pues aquí lo que dice, el profeta es el que anuncia la buena nueva, el que anuncia el reino de Dios, la buena nueva, nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestro Dios. Y quiero decirle que este es un punto para identificar al falso profeta, ¿verdad? No verdadero. El que anuncia la buena nueva es el profeta, pero aquel que se anuncia a sí mismo, a veces sabemos personas que duramos 15 minutos, 30 minutos hablando de nosotros y nunca hablamos de Jesús.
ese mensaje no fue cristocéntrico. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que pues se nos hable de un Dios vivo, la buena nueva, Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Dice, después de que yo me vaya, dice San Pablo, aparecerán, dice, muchos como lobos feroces, ¿verdad? Que querrán terminar con la iglesia. Tenga mucho cuidado de escuchar mensajes, conferencias, ¿verdad? Que hablen en contra de la iglesia de Cristo, que hablen en contra del Papa, de los sacerdotes, del mismo cristiano, que lo ataquen. Miren, queridos hermanos, que otras denominaciones hablen mal de nosotros como cristianos católicos, ellos tienen que justificar su salida de la Iglesia Católica, el que no se dieron oportunidad de conocerla, de amarla, ¿verdad? De seguirla. Tal vez ellos están justificados, pero que un cristiano católico ataque a otro cristiano católico o a la misma Iglesia Católica, eso sí es triste, queridos hermanos. Ore por todos aquellos que predicamos la palabra, para que Dios nos dé la gracia de proclamar su palabra, de predicar, profetizar conforme la voluntad de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, queridos hermanos. Así es como se puede identificar a un falso profeta, cuando ataca a la propia iglesia, al propio cristiano, cuando, queridos hermanos, en sí se pasa todo el tiempo hablando de su persona y no de Cristo, no del reino de Dios, queridos hermanos. Pero otra manera por la cual nosotros podemos identificar a los falsos profetas, fíjese que aquí Ezequiel, por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículo del 1 en adelante, dice: hay de ustedes, pastores de Israel, que se cuidan a ustedes mismos, cuando lo que deben de hacer es cuidar el rebaño. Se beben la leche, se hacen vestidos con la lana, dice, y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño, no sanan a la enferma, no regresan a la extraviada. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este es un punto muy importante para identificar a los falsos pastores, a los falsos profetas. Tiene que identificar a las personas que comparten temas, comparten mensajes, profecías, pero que van solamente con intereses personales. Piden grandes donativos. Obviamente, habemos pues personas que tal vez se aprovechan de la fe del creyente para sacar beneficio propio. Tenemos que tener mucho cuidado, aquellas personas que muchos likes y que compartan, tengan cuidado, porque a veces no es por salvar almas, es por acrecentar el bien común, la fama. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuidémonos de los falsos profetas y pidámosle a Dios que si somos parte de uno de ellos, pues que nos libere, y si no, pues no ser parte de esos lobos feroces de los que Dios habla. Y siempre buscar el predicar la palabra, el mensaje de Dios, con el propósito de salvar almas, de acrecentar el reino de Dios, de acrecentar la gloria de Dios y no de acrecentar los bienes comunes, ¿verdad? Pues gloria a nuestro Dios, que nos está dando los puntos de cómo podemos identificar a un falso profeta. Bueno, queridos hermanos, aquí dice, el profeta es una persona inspirada por el Espíritu Santo que recibe una palabra de parte de Dios para comunicarla al pueblo. Eso fue lo que vimos al principio del significado de lo que es un profeta. Miren, queridos hermanos, quiero decirles que ahorita, en este momento, hay muchos falsos profetas. La palabra de Dios habla de ellos, pero también hay muchas falsas profecías. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, queridos hermanos. Se han levantado muchos falsos profetas, pero también muchas falsas
profecías y tenemos que tener cuidado. ¿Cómo identificar una falsa profecía o un falso profeta? Bueno, pues decir el falso profeta ya lo estamos identificando, pero una falsa profecía. Fíjese lo que dice aquí. Dice en Jeremías capítulo 21, versículo del 1 en adelante, dice: el Señor me dijo, ve al palacio real y proclama este mensaje ante el rey de Judá. Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. No humillen ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. No maten a gente inocente. Si no hacen esto, dice, si hacen esto, seguirá habiendo reyes que ocupen el trono de David. Pero si no hacen caso de estas advertencias, este palacio quedará convertido en ruinas. Palabra de Dios. Jeremías, un gran profeta, anuncia la buena nueva y denuncia el pecado. ¿Saben qué? Practiquen la justicia aquí. No hagan injusticias contra los extranjeros, viudas, huérfanos, no maten gente inocente. Si lo hacen así, siempre habrá reyes que reinen en el reinado de David, pero si no, este reino, este palacio será completamente destruido, hecho ruinas. Y miren, hermanos, cuando Jeremías pues le profetizó al rey de Judá, todo lo que él profetizó, todo se cumplió, toditito se cumplió, pero persecuciones tremendas se le levantaban a Jeremías. Le recomiendo que vea la película de Jeremías, preciosísima. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Quiero decirle que cuando una persona le dice a usted una profecía y viene de Dios, se cumple esa profecía. Pero si a usted y a mí nos dan una profecía, pero no viene de Dios, no se llega a cumplir. ¿A qué vamos con eso, queridos hermanos? Que tengamos mucho cuidado, porque a veces leemos libros, revistas de profecías que vienen de aquí, que vienen de allá, y hay una confusión tremenda. Y pues, ¿qué le puedo decir, verdad? Pida siempre la dirección de nuestro Dios, porque cuando son falsos profetas y falsas profecías y nosotros se las decimos a otros, estamos siendo también parte de esa falsa profecía. Tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces, pues, queridos hermanos, como decía el padre Amort, un gran exorcista, cuando llegó un sacerdote y le dijo, mira, pues Dios me habló. Y dice, ¿cómo sabes que fue Dios, hermano? Entonces muchas veces nos habla la carne, nos habla el enemigo que se disfraza de ángel de luz, cuando Dios nos da palabra de conocimiento, palabra de profecía, palabra de sabiduría. Siempre pedir la inspiración del Espíritu Santo para poderla transmitir a los que tenemos que transmitirse, la verdad. Porque pues pueden ser, como le digo, palabras que lejos de venir de la inspiración del Espíritu Santo, lejos de venir de Dios, vienen de la carne, vienen del enemigo, y damos una falsa profecía a una persona. ¿Sabes qué? Te espera la enfermedad, te espera la ruina, de eso y el otro, y pues tenemos que tener muchísimo cuidado, queridos hermanos, con lo que nosotros profetizamos, decimos y con lo que escuchamos, ¿verdad? Más que nada. Y pues siempre ténganos en oración aquellos que predicamos la palabra, aquellos que compartimos la palabra, para que Dios nos dé la gracia, el poder del Espíritu Santo para poder predicar conforme la voluntad de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, inspirados por Dios, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, pues, queridos hermanos, el falso profeta, tengamos muchísimo cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que acogemos y de lo que compartimos a los demás. Bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a levantar nuestras manos a nuestro Dios Todopoderoso y vamos a clamar su Espíritu Santo sobre de nosotros, ¿verdad? Porque como dice su palabra, el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu Santo viene
a liberarnos de las mentiras del enemigo, ¿verdad? De todo aquello que esté confundiendo nuestra mente, nuestro corazón, de mensajes que nos han confundido, de falsos profetas, de falsos profetas y falsas profecías, ¿verdad? Y pues tengamos mucho cuidado. Nunca se nos olvide que nuestro Dios es un Dios de amor, y aquellas profecías que hablan de destrucción, de castigo de Dios, que va a destruir, que va a hacer de todo, pues tengamos mucho cuidado, porque no hay pecado más grande que la misericordia de Dios. Dios es amor, Dios es un Dios de misericordia, y lo que estamos viviendo en este tiempo y lo que hemos vivido desde que Adán y Eva pecó es la consecuencia del pecado. Dios no castiga a su creación, Dios no castiga al ser humano. El pecado tiene consecuencias y estamos viviendo la consecuencia del pecado. Dios y su anhelo es la conversión, la salvación de todo ser humano. Dios es un Dios de amor, entonces tenemos que tener cuidado de lo que hemos acogido en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a clamar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso en donde tú te encuentras. Señor, en estos momentos clamamos tu presencia divina, tu Espíritu Santo, clamamos la intercesión de María Santísima, la de San Miguel Arcángel, la de todos los santos y ángeles del cielo. Señor, en estos momentos yo te pido grandemente que derrames de tu sangre preciosa y de tu Espíritu Santo sobre la mente consciente y subconsciente de cada uno de mis hermanos. Y que si han escuchado algún mensaje con alguna falsa profecía, Señor, un mensaje de condenación, un mensaje de destrucción, Señor bendito, que les ha afectado su mente, su corazón, que les ha asustado, Señor, en estos momentos libéralos, bendito Dios, de todo aquello que atormenta su mente, su corazón, que es falso, que no es verdadero, bendito Dios, de esos falsos mensajes, de esas falsas profecías, bendito Padre. Y en estos momentos te pedimos, bendito Dios, que con tu sangre preciosa cierres los labios de todos los falsos profetas, bendito Dios, en la humanidad completa. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre todos los que predicamos tu palabra, sobre todos los que te conocemos, los que estamos compartiendo mensajes en las redes sociales, que estamos predicando tu palabra continuamente. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y danos el poder de tu Espíritu Santo para formar y compartir los temas, los mensajes conforme tu santa voluntad. Bendito Dios, danos la gracia de ser esos profetas que anuncien la buena nueva y denuncien el pecado. En estos momentos, bendito Dios, te pedimos, Dios Todopoderoso, que derrames de tu sangre preciosa y de tu Espíritu Santo sobre todos los humanos aquí en la tierra, Señor Jesucristo, y que nos liberes de todos esos falsos profetas, falsas profecías que se han levantado contra la humanidad completa, Señor, que lejos de hablar de un mensaje de salvación, lejos de anunciar la buena nueva, están anunciando la destrucción, el pecado, Señor bendito. En estos momentos, únete conmigo, hermana y hermano, y te pedimos, bendito Dios, por todos aquellos falsos profetas que se han levantado, Señor bendito, a dar falsas profecías, a dar mensajes no verdaderos, lejos de la salvación, Señor. Pero también te pedimos por esos falsos profetas, esos falsos pastores, bendito Dios, que están tratando de agarrar beneficio propio, Señor, que solamente buscan su beneficio, Señor. Aquellos que están pidiendo grandes donativos, Señor, grandes cosas que en realidad, Padre Dios, todos sabemos que tal vez no vienen de ti, que mis hermanos han caído en esa trampa. Padre Dios Todopoderoso, en estos momentos te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo y de tu gran poder sobre todos los bautizados aquí en la tierra, en la humanidad completa, Señor. Y que despiertes en cada uno de nosotros ese don de la profecía, Señor bendito. El de ser como personas bautizadas, profetas, reyes y sacerdotes, Señor. Danos la gracia, el poder de anunciar la buena nueva, de anunciar a un Jesucristo vivo, poderoso, que está sobre toda enfermedad y sobre toda maldad. Danos la gracia de proclamar como bautizados, Señor, que eres un Dios que vive, un Dios que salva, bendito Dios. Danos
danos la gracia de denunciar con poder el pecado, Dios Todopoderoso, en estos momentos. Levanta tus manos, hermana, hermano, que estás escuchando este mensaje. Señor bendito, yo te pido que derrames de tu Espíritu Santo sobre esta hermana, sobre este hermano que está escuchando este mensaje en estos momentos, y dale esa gracia, ese don de profetizar, Señor bendito, conforme a tu santa voluntad, de anunciar la buena nueva, de anunciar a un Jesucristo vivo, de preparar el camino del Señor, de llevar almas al cielo y de denunciar el pecado. Si mis hermanos en estos momentos tienen a una persona, un familiar, bendito Dios, que está destruyéndose en el pecado mismo, que les des el valor por medio de tu palabra de denunciar ese pecado, Señor, de decirles que hay una manera diferente de vivir. En estos momentos, bendito Dios, levanta tus manos, hermana, y eleva, hermano, con poder esta alabanza. En estos momentos te pedimos, bendito Dios, que derrames de tu Espíritu Santo, de tu gran poder sobre nuestros esposos, hijos, nietos, sobre nuestras futuras generaciones, y nos bendigas con profetas de poder, Señor. Bendícenos con grandes pastores, grandes sacerdotes, grandes siervos en nuestros esposos, hijos y familiares, nietos y futuras generaciones, Señor. En estos momentos te pedimos, bendito Dios, que bendigas la mente, labios y corazón del Papa, de todos los sacerdotes, de todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra, y nos des el poder, bendito Dios, de predicar tu palabra con poder, bendito Dios, que realmente, Señor Jesucristo, anunciemos a un Dios que vive, a un Dios que salva, y denunciemos el pecado, que nos des el valor de hacerlos, de ser profetas de fuego, Señor, profetas de poder. Padre Dios Todopoderoso, en estos momentos derrama el don de la profecía sobre cada uno de mis hermanos que están escuchando en estos momentos. Bendito Dios, danos palabra de conocimiento, palabra de poder, bendito Dios, que todo lo que venga para los que vamos a hablarles, pues que todo venga bajo la inspiración de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, en estos momentos te pedimos que envíes una nueva y fresca unción de tu Espíritu Santo sobre todos los que te alabamos y servimos acá en la tierra, sobre toda la Iglesia Católica y sobre todo tu cuerpo místico. Cubre y protege con tu sangre preciosa y tu gran poder a todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra, a toda la Iglesia Católica, Señor, y cuídanos, protégenos, libéranos de todos los falsos profetas y de todas las falsas profecías. Padre Dios Todopoderoso, todo esto te lo pedimos, al igual que te pedimos por la paz, armonía, unión y reconciliación de todos los que te alabamos y te servimos aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de María Santísima y la intercesión de todos los santos y ángeles del cielo. Amén, así sea.